Y bueno, a partir de esa investigación, pues tú llegaste como a un tipo de conclusiones que es lo que nos vas a compartir hoy, un poco como ese recorrido de cómo es que se crean los personajes femeninos y cómo se representan en el cine, también a partir pues de todo nuestro contexto histórico, ¿no? Ujú. Entonces, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros acá en Quillar y Cine Lab y seguro que este contenido va a ser muy provechoso para todos. Listo, Paula, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ti, a Jerry, a todas las integrantes de Quillar y a las participantes. Pues bueno, me hubiera gustado como saber un poquito más de las historias, pero bueno, ahí ya este espacio lo vamos a utilizar para un poquito pues como hacer un desarrollo de lo que les menciona Paola en cuanto al trabajo que yo he realizado, sobre todo desde la parte de investigación, no de realización. ¿Tienen bien el audio? Sí, listo. Desde la investigación y bueno, pues ahí vamos como tejiendo y mirando y chévere pues que si también podemos hacer algunas pausas si ustedes quieren en medio, porque sé que hay como una estructura planteada de 40 minutos, digamos como de lo que yo pueda exponer sobre la investigación y otros 40 de preguntas, sin embargo pues chévere que lo podamos pimponear, digamos si me puedan interrumpir y si hay algo digamos de lo que yo estoy como comentando, donde ustedes también o pudieran hacer como alguna intervención chévere, pues también que lo hagamos así. Así nos vamos conociendo un poquito más también acerca de los proyectos y eso que me parece súper interesante. Eh, bueno, nada, pues arranquemos. Eh, como les dice Paola, yo soy comunicadora social, pero entonces, claro, cuando me voy a hacer los estudios de posgrado de maestría argentina, ahí es como donde, digamos, tengo como una inquietud muy fuerte y que se empieza a desarrollar de manera amplia con mi investigación de la maestría en cine. Y son como dos vacíos que empezamos a encontrar el grupo de colombianos que en esa época nos encontrábamos estudiando esa maestría. Más o menos, yo les estoy hablando como del 2006, del 2006 al 2009. Las ubico como temporalmente porque hoy en día, incluso el año pasado, se han realizado muchas más actividades en Buenos Aires con el tema de cine colombiano y de cine colombiano realizado por mujeres, ¿sí? Entonces, pues en esa época era muy difícil que nos encontráramos con exhibición de filmografía nuestra, colombiana, en Buenos Aires específicamente, en Argentina. Entonces el trabajo de investigación corrió por cuenta de 3 colombianas que vivíamos en esa época pues allá en Buenos Aires, hicimos la maestría y escogimos 2 elementos que fueron como los enfoques para la investigación. Uno es reconocer mucho más la historia del cine colombiano a nivel de investigación, ¿sí? Evidenciar cuáles han sido como esas etapas de nuestro cine en los que las mujeres han estado presentes. Hicimos una división como de los procesos de investigación y de las líneas de investigación, entonces una compañera se dedicó al trabajo de las cineastas y pues la más no representativa, pero pues la más prolífica en cuanto al número de títulos estrenados, que es Marta Rodríguez, y sobre todo en la línea del documental. Entonces, pues ahí en esa investigación van a encontrar pues toda el análisis del trabajo de Marta, un poco desde lo historiográfico, cuáles han sido sus momentos como directora y cuáles han sido las olas de lo creativo, digamos, que se pueden como marcar claramente en su trabajo. La otra línea de la investigación tuvo que ver con directoras de ficción, con directoras de cine colombiano de ficción, que en ese momento eran muy pocas, muy, muy pocas. Eh, y mi trabajo correspondió a la línea de investigación de análisis de los personajes femeninos en el cine colombiano, pero ubicados en una etapa histórica muy precisa, que fue los años 80, durante el funcionamiento de Focine.
yo me voy a referir como a algunas cosas muy puntuales sobre la legislación de cine en Colombia, pero no voy a ahondar en ellas porque, pues, digamos, la idea es como pasar por otros temas. Pero para nosotros fue importante, fue muy importante mirar de qué forma la mujer como sujeto histórico era representada en la bibliografía o en la literatura, digamos, y a medida de esas transformaciones que desde lo histórico se fueron dando de la mujer, entonces cómo eso estaba entrando en diálogo con el cine nacional, ¿ya? Por eso nos ubicamos ahí en los 80. Las películas producidas por Focine, a pesar de ser unas películas hartamente criticadas, porque pues Focine, como saben, fue una entidad que fracasó a nivel de figura para la financiación de películas colombianas, pero fue un momento de la cinematografía donde, salvo la ley del cine que la superó a partir del 2003, se hicieron muchas películas. Sin embargo, de todas estas películas que se hicieron durante Focine, muy pocas se fueron dirigidas por mujeres. La más emblemática, María Cano del 91. ¿Sí? Entonces yo retomo en mi corpus para la investigación la película María Cano y otras 3 películas que son Carne de tu carne, de Carlos Mayolo, Confesión a Laura, de Jaime Osorio, con el guión de Alexandra Cardona, María Cano, Carne de tu carne, Confesión a Laura y Cóndores no entierran todos los días, de Norden. Fue muy complejo hacer una lectura de los personajes femeninos de esas 4 películas porque pensábamos que no eran el mejor ejemplo para hablar de la emancipación, si se pudiera utilizar esa palabra ahí, de la mujer. O sea, no son los ejemplos, no son consideradas 4 películas de cine feminista, por ejemplo. O sea, no se puede hablar de este corpus como un corpus de películas que son feministas, pero que nos sirvieron para analizar cómo se estaba representando la mujer en el cine dominante colombiano en ese momento. Todas son películas o fueron películas muy comerciales, que tienen como unas características, que tuvieron unas características de producción bastante similares, por lo que implicaba que fueran producidas por Focine. Y ahí entramos a analizar 4 personajes, que son los personajes principales de las 4 películas. No sé si alguna de ustedes pues ya como que tiene las referencias de cuáles son esos personajes. Yo se los voy a mencionar brevemente para que si hay alguna de pronto que no se vio alguna peli, pues la pueda tener referenciada. De atrás para adelante, la última película que se produjo por Focine, finalizando la década de los 80, en el 91, fue inicios de los 90, fue María Cano de Camila Lo Guerrero, que es la única película dirigida por una mujer. En entrevista con Camila, pues ella nos manifestaba que ella no se reconoce como una directora feminista, digamos, ella no utiliza, dice que no quiere utilizar el rótulo, en sus palabras, de que por ser una de las directoras mujeres, como mujeres en la ficción del cine colombiano, pues que no por eso no quiere ser, no le gusta, o bueno, no sé, no quiere ser reconocida como feminista, y de ahí para abajo todos hombres. Entonces María Cano es el personaje que construye Camila Lobo Guerrero en su película, es una líder sindical de los años 20 y que se ubica históricamente en la década de los 20, ¿sí? Donde los movimientos sindicales tienen una presencia muy fuerte en unas luchas, digamos, de reivindicación de los derechos humanos, sociales, y por supuesto, pues María Cano está investida de todo ese montón de cualidades, de una mujer cercana al liberalismo en Colombia, al Partido Liberal, sindical, tiene un desarrollo desde su imaginario político, ideológico en la película, que es muy parecido, digamos que recoge, que tiene mucho del revisionismo histórico de la Camila de los años 20. Hay otro personaje que la acompaña en ese relato, que es como, que es el personaje pues, principal también ahí,
y es una pareja que tiene Camila y que encuentran también a lo largo de la historia como quien de última fue quien determinó el destino final de este personaje. La otra película es Carne de tu carne, de Mayolo, dirigida pues... Ay, se filtró, ya. Y allí el personaje femenino que relevamos para el análisis es Margaret. Margaret es una joven que llega de los Estados Unidos, es colombiana, pero se ha educado en el exterior y viene del exterior a Cali a reencontrarse con los miembros de su familia, y en ese retorno a su ciudad, a su origen, se encuentra con un montón de... Se encuentra primero con un hecho fortuito, que también pues hace parte como del referente histórico de la película, y es la explosión de los camiones en Cali. Se retoma dentro de la película y se usa como pretexto argumental para que ella haga un desplazamiento con su familia a una zona rural, y ahí empieza la transformación de Margaret, de adolescente, de niña adolescente a vampira. Entonces ese es el segundo personaje, que es el principal de la película. El tercer personaje, que es el de Cóndores no entierran todos los días, es un personaje que no es principal, no es protagónico, es principal pero no es protagónico, que se llama Gertrudis Potes. Gertrudis Potes es, al igual que María Cano, está muy cercano a la vinculación que se hace de estas dos mujeres a las filas del Partido Liberal en Colombia, pero entonces ya de los años 50, perdón, de los años 50. Gertrudis es una matriarca liberal que vive en Tuluá, que tiene, digamos que tiene como muchos rasgos de una mujer feminista, y que en una lectura que realiza la profesora Juana Suárez, que es un referente que yo tomé muy fuerte para la tesis, para la investigación, es un poco como un feminismo desde el privilegio, digamos, retomando como las palabras de Juana, el que se evidencia en esta matriarca liberal de Tuluá, que es Gertrudis. Y Laura, que en las conclusiones de la investigación lo que logramos pues como detectar es que era el personaje femenino mejor construido en términos del agenciamiento que tiene ese personaje al interior del relato, y de cómo en contraste con otro personaje femenino que es Agripina, logra como de alguna manera ser abanderada de la causa feminista en esa época, que fue la época del Bogotazo. Ese personaje se llama pues Laura, es una profesora de literatura, y como les digo, se vuelve muy evidente, digamos, es un personaje que está muy contrastado con otro personaje que es Agripina, que por el contrario es conservadora y que tiene como pues todas las cualidades de la mujer, el estereotipo que representa a la mujer conservadora de los años 50. Entonces, esos son los personajes que nosotros analizamos, pero siempre, o sea, lo importante, digamos, para nosotros fue identificar que esta transformación del rol o esta evidencia de estos personajes que nos estaban dando unas pistas de cómo la mujer se estaba viendo representada en el cine colombiano de una manera distinta, eso se da por el análisis mismo de la historia. O sea, si ese diálogo no existe entre qué es lo que está pasando a nivel social y político en el país con las mujeres, pues es muy difícil llegar a algunas conclusiones sobre sobre el análisis de la representación de lo femenino en el cine específico de esta época de los años 80. Todas estas mujeres son presas de ciertos cautiverios, ¿no? Que se explican pues a través de mucha bibliografía. Entonces la más conocida, Marcela Lagarde, que habla de los cautiverios de las madres, las esposas, las prostitutas. Entonces estas mujeres
un poco también están siendo, voy a utilizar la palabra víctimas de estos cautiverios, están ocupando ese lugar, pero de alguna manera también están intentando salir de él en cada una de las películas. Y el desarrollo argumental, por estar todas inscritas en el cine pues, de ficción, lo que hace es mostrarnos cómo a partir de los elementos sociales estas mujeres pueden o no lograr una emancipación y pueden pararse y ocupar otro lugar que no es el lugar pues, de la sociedad patriarcal de la que están, en las que están pues como inscritas. Eso es un poco como el panorama general de los personajes que yo analicé, porque pues es la cuestión inicial era uno en todas las películas y es como siempre tema de discusión cuando nosotros hablamos de cómo se representa a la mujer en el cine, cual sea cual sea el cine del que estemos hablando, pero pues para hablar de Colombia, es muy difícil identificar un personaje que uno pueda decir este personaje está construido 100% desde el feminismo, pues porque todavía no sabemos qué es lo que es el feminismo 100%. O sea, siempre hay una búsqueda sobre lo que implica la actitud feminista, contra qué va o a favor de qué. Entonces hay muchas miradas que enriquecen el relato, que nos hacen como cambiar de perspectivas. Entonces nosotros, aunque retomamos unas líneas del análisis y de la perspectiva de género de algunas autoras como Mulvey, como de Lauretis, que son investigadoras pues, que se han dedicado al análisis de la imagen desde el feminismo, lo que nos interesó era hablar de la representación de la mujer en general en algunas películas y justamente destacando qué es lo no feminista, qué es lo que es muy patriarcal en esos discursos, nos permite a nosotros ver unas transformaciones de la representación de la mujer. Es un poco en perspectiva y en contraste, desde donde nosotros hicimos el análisis. Por eso nos parecieron importantes esas 4 películas. Y por eso también nos pareció muy revelador el caso de Confesión a Laura, porque en Confesión a Laura nos encontramos con un espejo, pero que da 2 imágenes totalmente opuestas de lo que es una mujer liberal, que escoge el camino de la educación, de la autonomía financiera, que tiene posibilidades para escoger un camino distinto al de su vecina, porque además hay una relación de los espacios ahí que es importante, de lo íntimo, de lo interior y de lo exterior, y en contraste con su vecina Agripina, que es un personaje absolutamente conservador, es esposa, no es amante, Laura es amante, pues es en ese contraste donde se revelan como las potencialidades que tienen algunos personajes. Yo tengo acá una presentación y algunos apuntes que les quisiera como ir compartiendo. A ver si lo logro. Listo, creo que ya. Estamos compartiendo la presentación, ¿cierto? Sí, ahí te vemos, Diana. Ahí te vemos, gracias. Tienen listo. Bueno, yo creo que esto un poco ya se los pude como hablar, como avanzar. Este punto me parece importante y es que todos los personajes femeninos que trabajamos en la investigación son construidos a partir de cómo la mujer se integra, se suma de manera voluntaria o participa del momento histórico en Colombia de los años 50 con la época de la violencia. Es desde allí, desde donde las mujeres
para sus directores, digamos, son representativas, mujeres como activas en el tema de la violencia bipartidista en el país. Todas retoman ese momento histórico, salvo María Cano, que María Cano está ubicada temporalmente un poco más atrás, como ya les dije, en los años 20. Esta es un poco como la hipótesis desde la que partimos en la investigación. Ya se las comenté, pero yo quiero llegar hacia acá. Bueno, no. Después les puedo, la que quiere pues me manda su correo y yo le puedo como mandar la investigación si quieren. Esto es un recorrido que hacemos por cómo se ha representado a la mujer en otros momentos de la cinematografía nacional. Es muy ambicioso, digamos, y sería como inabordable o un trabajo de investigación mucho más largo, pero aquí hicimos una pesquisa donde, por ejemplo, ponemos en contraste personajes como el de María, Flores del Valle, Alma Provinciana, Bajo el Cielo Antioqueño, que son todas esas películas de ficción de los inicios del cine nacional, que por supuesto son mujeres que corresponden a una representación de una época muy, muy anterior, donde no hay un agenciamiento de la mujer ni desde lo educativo, ni desde lo menos político, mucho menos económico. Entonces, por eso se retoman esas películas en el análisis de las películas de los 80, y Canaguaro como una película que es un poco la bisagra, que está entre, por decirlo así, el cine de unas décadas muy pasadas, del origen, pues, de los primeros intentos de cinematografía en Colombia, y lo que va a empezar a pasar después en los años 50 y 60, con el auge del 60, con el auge del documental. Ahí es donde les hablo entonces ya de la producción de Marta Rodríguez, de Gabriela Samper, del colectivo Cine Mujer, que también lo trabajamos en la investigación. Cine Mujer fue un colectivo de mujeres realizadoras. El texto de Juana que les mencioné, que es el libro de Sin embargo Colombia de Juana Suárez, tiene todo un capítulo de desarrollo sobre las producciones de cine mujer en los años 60, entonces chévere pues que pudieran como chequear esa bibliografía. Y bueno, ya les hablé un poquito de esto, no las voy a aburrir con la parte teórica mucho. Y acá está. Bueno, entonces ya nosotros cuando hicimos el análisis de estos personajes, además de tener las discusiones con cada director con el que pudimos hablar y con la que pudimos hablar, que fue con Camila Lobo Guerrero y con Alexandra Cardona, que fue guionista de Confesión a Laura, pues claro, todos tenían una mirada de sus personajes femeninos que para ellos era una mirada muy justa. O sea, intentando siempre aclarar que cuando construyeron estos personajes femeninos, en lo que estaban pensando era en reivindicar el papel de la mujer a nivel político y social. Entonces, hacerle una película a María Cano era pagar una deuda en los años 90 con el sujeto histórico de María Cano de los años 20, que a pesar de ser muy valorado por nuestra historia, no fue lo suficientemente valorado por la misma, porque pues hay mucha bibliografía también negativa al respecto de cómo terminó María Cano el final de sus días. Entonces un poco el biopic de Lobo Guerrero, de acuerdo a ella misma como autora de la obra, como directora, era reivindicar ese papel. Sin embargo, como investigadores y como críticos, pues nosotros contrastamos a nivel de representación audiovisual qué tanta de esa justicia había de reivindicar el papel de Camila desde lo político y desde lo social, y pues nos encontramos como con algunas contradicciones, y nos pareció que el camino del contraste fue muy diciente, fue muy importante para avanzar en la investigación y para hacer un documento crítico sobre esas películas, porque si bien hay momentos que el personaje está absolutamente empoderado, María nunca se casa,
escapa del cautiverio de la madre esposa, no tiene hijos, vive en una estructura al interior de su casa que es matriarcal, con sus hermanas. De todas maneras, es finalmente el hombre, su compañero, su pareja, el que hasta el final de sus días tiene que lidiar con la locura de María, ¿sí? Ella termina sumergida en otro cautiverio femenino, que es el de la loca, y entonces enloquece, pierde la razón, está desquiciada y desenfrenada en su casa al cuidado del hombre, y pues ya no tiene ningún valor para la sociedad en ese momento, ya no la reconocen ni como la líder, ni como la, no. Entonces está ubicada como en el lugar, como en un lugar apartado, allí en la Enunciación. Lo mismo nos pasó con Confesión a Laura, pero entonces ya no fue el personaje principal de Laura el que tuvo una especie de declive, una transformación negativa, pero le preguntamos a Alexandra por el personaje de Agripina, que es otra mujer de la película, y por qué Agripina está también como un poco caricaturizada y tiene elementos del conservatismo, y no hay nada en Agripina que tenga cierta autonomía, digamos, en su espíritu, en su rol, pues, de mujer dentro de un contexto social específico. Entonces, pues, Alexandra también nos decía que era intencional y que la idea era contrastar el personaje de Agripina, la mujer conservadora, machista, que niega su condición como de, no sé, de mujer libertaria y demás, y ponerlo en contraste con Laura. Entonces Laura sí tiene todas las características de una mujer agenciada, liberal y que camina otra senda, y al final es Laura la que logra también como destrabar un poco todos esos sentimientos contenidos que tiene su pareja, su amante, el esposo de Agripina. Entonces, ahí también hay un poco como de transformación masculino, que gracias a Laura adquiere elementos de lo femenino. Tanto así que en una de las escenas, este personaje hombre, se me escapa el nombre, se pone un vestido. Él se pone un vestido. Entonces, pues, ay, no puedo creer que no. Bueno. Entonces, desde lo físico, digamos, también hay ahí como una escena que juega mucho a eso, a que Laura logre contaminar, por decirlo así, contagiar de manera positiva los comportamientos de su amante. Con Margaret, bueno, no, antes de cerrar con Margaret, que es como un poco distinto el tratamiento allí, el análisis que hicimos o que operó en ese sentido, está Gertrudis. Gertrudis Potes, en Cóndores no entierran todos los días, está muy cerca al análisis que hicimos de María Cano, porque es un sujeto de representación desde lo histórico también, y es que Gertrudis, sin ser miembro de una de las guerrillas liberales, como por ejemplo la Sargento Matacho, que fue una película posterior a la investigación que nosotros hicimos, pero pues Gertrudis Potes sí es una matriarca liberal. Entonces ella lo que hace también es como tener una voz cantante, sonante y muy presente en un fenómeno muy importante para la historia, que fue la época de la violencia bipartidista y con la participación de los pájaros. Entonces el contraste que hay allí es entre Agripina y León María Lozano, que es el cóndor, y cómo en los 50, cuando una mujer ni siquiera tenía, digamos, acceso a la participación política, pues esta mujer sí lo hizo, y en la película está claramente representada como una mujer absolutamente activa en el acontecer político de su contexto social, Valle del Cauca, Tuluá, ruralidad. Entonces Gertrudis pues representa como ese personaje liberal, pero entonces también nos llamaba mucho la atención el origen de Gertrudis, y es que Gertrudis es una mujer
que tiene desde, pues digamos, su familia tiene privilegios, entonces ella tiene un agenciamiento como económico y financiero que es heredado, pues, que no ha buscado, sino que es un lugar que ha ocupado, entonces eso le permite también hacer ciertas cosas que quizás una mujer de su misma época, pero de otra condición social y económica, no podría. Ahí el proceso y el análisis fue como distinto. Y finalmente, entonces aparece Margaret. Yo les estoy hablando como de las mujeres, no desde lo cronológico, porque la última película fue María Cano la que se lanzó, la que se estrenó. Pero sí, digamos, de cómo la investigación fue arrojando unos niveles de mucha más potencia del agenciamiento de la mujer. Entonces, en su orden es como ese, digamos, Margaret para nosotros al final fue el personaje femenino que logró evidenciar muchos elementos de lo que las teorías de género discuten, o estudian, investigan, donde la mujer realmente se ubica en un lugar distinto al del cine hegemónico, porque desde lo físico, desde digamos su transformación física de mujer joven a vampira, desde donde se evidencia la transformación interna de ese personaje. Entonces, pues, inscrito en el tema del gótico tropical, de Mayolo y Ospina, Margaret logra cambiar a sí misma, cambiarse a sí misma, pero también cambiar a los demás, porque ella lo que hace es desplazarse de lo urbano a la periferia, a lo rural, y ese desplazamiento, ese cambio de estado, de clima, de infraestructura física, le permite también tener un cambio desde lo físico. Y ese cambio físico se da a través del incesto, ¿sí? Entonces, cuando ella tiene relaciones con su hermano, cuando a través de una serie de metáforas que se plantean en toda la película, en gran parte de las secuencias de la película, todas las metáforas que hay sobre el producto del incesto, romper con lo que implica la pureza racial, el linaje, todas esas barreras que ella empieza a desbaratar como vampira, son las que le permiten también revelar los secretos de su familia, ¿sí? Y como un poquito destapar o ir en contra de la doble moral de esa burguesía caleña, vallecaucana, de los años 60, de los años 50-60, en la época de la violencia. Ese personaje de Margaret es el más fuerte en cuanto a esa representación y a esa liberación o esa transformación, digamos, de la mujer en esta cinematografía de los 80. Pues esta película es dirigida por Carlos Mayolo. No, yo empecé como un poquito diciéndoles que la idea no era decir que estas 4 películas son feministas, sino hablar de cómo se representaban esas mujeres al interior de los relatos fílmicos. Y seguramente si nosotros no hubiésemos, tomado el referente histórico como el enfoque principal de la investigación, sino que nos hubiéramos parado solamente para rescatar cómo habría sido la mujer, como el referente de lo femenino en el cine que nosotros quisiéramos o que nos parecería como lo óptimo, pues la investigación no existiría, porque es muy difícil llegar a concluir que tal o cual cine es feminista si los propios directores o las propias directoras no se reconocen como tal y no tienen esa intención. Si no tienen esa intención, si no la tienen clara y si no es lo que pretenden con su relato, pues difícilmente estos personajes van a ser construidos con una perspectiva de género justa, digamos, como no obedeciendo a un estándar, pero sí que recoja
todo lo que, no sé, desde la literatura, desde los análisis de la imagen, tenemos para hablar de una representación de la mujer que vaya en correspondencia con lo que hoy por hoy es la mujer, o debería ser la mujer. Entonces, por eso, digamos, esa fue como una de las grandes lecciones que nosotros tuvimos con la investigación, y es que los directores y las directoras en general, o los directores, no tienen casi nunca esa inquietud a la hora de construir personajes femeninos. Les estoy hablando de estos directores con los que yo estuve trabajando. De esa época para acá, de los 80 para acá, pues ha corrido mucha agua debajo del puente, y evidentemente tanto lo que hay de la historia del cine colombiano como los estudios con perspectiva de género en el cine colombiano han avanzado mucho más. O sea, hoy ya podemos hablar de colectivos de mujeres que no desconozco, digamos, con esto el trabajo de Cine Mujer ni lo que ha pasado antes, pero hoy en día, digamos, es más prolífico y se conocen mucho más los trabajos, aunque sigue siendo muy poco, y aunque debería haber mucha más bibliografía, digamos, al respecto del análisis de lo femenino en el cine colombiano. Pero bueno, esto es como lo que pasó en la investigación con esta época de los 80. ¿Cuánto llevo? No tengo ni idea de tiempo. Espérame. A ver si me puedo devolver. Pao, auxilio. No sé cómo retornar. Salís de pantalla compartida. ¿Dónde estoy? A ver. Reanudar. Porque ahí estás con pantalla compartida. Estamos viendo tu computador. Ya. Ahí ya te saliste. Ahora sí. Ay, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto estoy de tiempo? Llevas como 30 minutos, no sé exactamente a qué. Yo entré a las 2:20. Entonces llevas como 30 minutos. Pues no sé, no sé si más bien hacemos como preguntas, pues tengo como muchas cosas más para decir, pero me parece chévere que podamos también tener retroalimentación, o si hay alguna de las cosas que planteé que ustedes quisieran que yo me devolviera, o un poco también analizar lo que está pasando con las pelis recientes. No sé si alguna me va. Dime. Bueno, primero pues quería saludarlas. Disculpen pues que entré tarde, que no logré entrar a mi oficina y por lo tanto me tocó en otro lado y luego el computador falló. Bueno, en fin, me pasó de todo. Pero bueno, muchas gracias Diana por compartirnos. Les decía a las chicas, pues cuando contaba como tu experiencia, pues justamente eso que estabas diciendo al final, ¿no? Como que las investigaciones, digamos, de cine con perspectiva de género pues eran muy escasas. Y pues que celebraba mucho que tu trabajo, ¿cierto? A mí había como dos cosas que me llaman mucho la atención, digamos, de tu investigación, y es justamente cuando hablas del agenciamiento, ¿no? O sea, como esa palabra que utilizas como del agenciamiento, y quién tiene que agenciar a qué, a quién, y la segunda es un poco, no lo estás planteando de manera directa, pero sí pienso que la pregunta también está, digamos, para los hombres que históricamente han escrito los personajes de las mujeres, ¿no? Entonces ahora, digamos, en Quillari estamos en un proceso en el que mujeres están pensando sus historias y estamos, digamos, alimentando justamente este conocimiento y estas, digamos, visiones históricas que hay sobre el feminismo y cómo traerlas, digamos, al lenguaje cinematográfico. Pero ¿qué pasa también, digamos, con los hombres? De hecho, alguien preguntó, bueno, ¿quién escribió Confesión a Laura? Entonces vemos que, pues, creo que todas estas películas, excepto creo que la de Camila, las dirigieron hombres. Entonces también es como en este momento pensar ese otro lugar también, ¿no? O sea, ¿cuál es la conciencia que directores hombres tienen sobre esto, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas que me llaman mucho la atención
de lo que estás planteando. Ajá. Mira, para retomar un poquito el tema del agenciamiento y ya después un poco como de la perspectiva masculina en la creación de estos personajes, nosotros partimos, porque es que nos devolvimos en la investigación, entonces nosotros hicimos al revés, nosotros no tomamos las teorías de género o las teorías de las líneas del pensamiento feminista representativas para hablar de estos personajes, sino que lo que nos condujo a hablar de agenciamiento fue un poco las condiciones sociales y económicas de estas mujeres representadas. Entonces el agenciamiento o un poco ese otro lugar o ese cambio de estado de las mujeres lo tomamos fue desde allí, desde un agenciamiento político, social, ideológico, para identificar por qué tan relegadas, digamos, por qué tan relegado el hablar de feminismo, por qué se ha demorado tanto en Colombia que las mujeres intenten generar unos movimientos fuertes a nivel social, aunque existen, pero casi siempre como relegados, como al otro lado. Entonces, el agenciamiento o el relevamiento del poder femenino, digamos, en nuestra investigación surgió a partir, fue de las condiciones sociales, políticas y económicas del país para empezar a hablar de ese cambio de lugar de la mujer. Entonces, el agenciamiento de qué, o de quién de la mujer, a partir de qué, de su contexto. Porque, claro, como estamos viendo ficciones, estamos analizando ficciones, pero todas tenían el referente histórico. O sea, todas eran mujeres construidas en la ficción, pero a partir de mujeres que ya habían existido y que habían tenido una importancia a nivel social y político. ¿Qué era lo que pasaba o qué fue lo que pasó para que en la historia esas mujeres hubiesen estado agenciadas? Tipo María Cano, Gertrudis. Entonces, eso se da es a través del análisis del contexto, o sea, qué es lo que hay por fuera de la decisión misma de la mujer de mantenerse en un lugar, digamos, un poco más pasivo, que fuera de eso hace que la mujer ocupe un lugar muy pasivo. Entonces, la legislación, la poca posibilidad que desde las políticas públicas han existido para que las mujeres tengan un nivel de representación mayor, no tanto la decisión de la mujer de quedarse en ese lugar, porque no es así, digamos, es todo lo exterior lo que hace que la mujer lo ocupe. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres nos empezamos a preguntar? No, puede ser de otra manera. Entonces, la forma en que se empezaron a preguntar esto fue gracias también a que los movimientos sociales pues empezaron a posicionar de una manera muy fuerte. Entonces, el movimiento social, por eso hablamos, por ejemplo, de las guerrillas, de lo que pasó en los 60 con el conflicto bipartidista. Entonces después el narcotráfico en los 80 produce otro tipo de cine y la representación de la mujer de las películas del narcotráfico, del fenómeno del narcotráfico, es otra representación de las mujeres que son las esposas de los narcos, Sin tetas no hay paraíso. Entonces todas esas películas que aparecen casi que dura, a ver, antes de la ley del cine, pero que se vuelven representativas porque están contestando al fenómeno del narcotráfico. Entonces el agenciamiento viene de ahí, o sea, un agenciamiento de la mujer, pero debido a que es ella misma la que decide cambiar cuáles son las cuestiones del entorno y de su contexto que no la están dejando pararse o posicionarse en otro lugar mucho más activo. Y en el cine pasa lo mismo, que tienen un lugar más activo en el relato. Entonces yo pienso que un poco es como por ahí. Hay un autor, se los voy a poner en el chat, que habla justamente, no en Colombia, pero sí desde las teorías económicas, cómo se puede analizar el tema del agenciamiento de la mujer. Entonces ahí de pronto se los puedo mandar ahorita en el chat.
con una bibliografía más específica. Y lo otro que hablaba Jerry es también un poco como la mirada de los directores, ¿no? O sea, a ver, las películas, salvo María Cano, son dirigidas por hombres, sin embargo, confesiona Laura, el guion es de Alexandra Cardona, que fue esposa del director. Entonces, realmente lo que, digamos, el diálogo que tuvimos siempre para hablar de la película fue ella fue nuestra interlocutora cuando hicimos la investigación, pues además Jaime pues ya no existía ni nada, ya estaba como, y ella pues nos lo confesó, digamos, ella decía que ella lo que quería era como que su esposo le ayudara a distanciarse un poco de lo que implica el desarrollo pues de una película, no hablemos de lo técnico, pero sí como, sí, de lo que implica poner un poco el marco del lenguaje cinematográfico a la película, que lo traía Jaime, pero el espíritu como tal, la construcción de los personajes, la historia, todo el guión es de Alexandra. Entonces, ella sí, digamos, está mucho más, tiene mucho más claro el tema de la reivindicación de los valores feministas en sus personajes, lo que no pasa con Camila Lobo Guerrero, que ella rechaza la idea pues de que se la vincule a una directora de cine feminista, pues porque ella dice que ella no es feminista. Entonces, por ahí. Y las otras dos, pues no hablamos con sus directores. Lo que hicimos pues fue como hacer un análisis del texto fílmico como tal, y hay mucha, digamos, se nota muchísimo la mirada masculina sobre los personajes, o sea, ahí no está tan claro el agenciamiento de la mujer con un fin de, pues como de lograr una transformación a sí misma para, para, para no sé, para liberarse como de ese lugar en el que se encuentra. Y por eso les hablaba ahorita de lo que implica siempre revisar los contrastes. O sea, Cóndores no entierra todos los días, pues en una lectura muy ligera, es una película machista, digamos, es donde son los hombres los que son dueños de la vida y la muerte, o sea, sí, pero Gertrudis es un intento, es como una señal de que ya en ese momento, en los 50, y así fuera desde el privilegio, como lo lee Juana pues en su texto, las mujeres estaban buscando, haciéndose a un lugar. Entonces Gertrudis, por ejemplo, es la que logra salvarle la vida a unas personas que son como las únicas que no matan este ejército de los pájaros. Entonces, pues sí es distinto, digamos, y es distinto cuando el director deja clara su intención por escaparle a los modelos del cine dominante y patriarcal, y eso lo dejan claro, digamos. Después lo que yo he podido ver ya como con películas más recientes, y no sé si poner ese tema ahí porque ya, pero por ejemplo la película de Rubén, de Niña Errante, es como que decían que era la película más homofóbica y no sé qué, y la tildaron de un montón de cosas raras, pues que habría que empezar a buscar a ver si sí, pero más allá de uno ponerse como en la tarea de mirar si el director tiene una mirada machista o no, es analizar si en el dispositivo, o fue lo que hicimos nosotros en la investigación, si en el tema de la representación visual hay algún elemento que le dé a uno pistas para decir, aquí hay una posibilidad de leer una representación de la mujer que es distinta. ¿Distinta a qué? Pues a los cautiverios en los que hemos visto representadas a la mujer a lo largo de la historia. Entonces, eso, o sea, pienso que más allá de lo que el director se autodetermine o defina, también es muy importante, pues porque estamos trabajando con un lenguaje que es el audiovisual, el visual, el cinematográfico, que nos va a dar otros elementos que está por fuera de lo que nosotros podemos manejar, digamos, a nivel verbal, y es cómo esa imagen, esa composición visual, más allá de mis intenciones como director o directora, va a entregar un mensaje que puede afianzar una posición mía desde el feminismo o no. Entonces es como ahí donde nosotros pusimos un poquito la lupa para retomar estas películas y no otras.
Diana tiene Diana Ojeda. Dale. Dale, Diana. Hola. Bueno, pues yo quisiera como decir lo que estoy pensando, ¿no? Que pues yo como directora y como realizadora, como mujer feminista, de lo que estás hablando lo entiendo de la siguiente manera, y es que nosotras estamos en un proceso de ruptura, ¿sí? Todas, pues, y el movimiento feminista y las mujeres entendiendo como nuestro lugar en el mundo y cómo asumirlo en nuestras propias vidas y en la realización y todo. En los guiones, yo siento, para mí, pues ha sido un proceso de los últimos años de decir, bueno, esto que yo siempre he querido hacer, que es mi historia, ¿sí? Como por ejemplo con la película de Laura Mora, ¿sí? Que uno quiere representarse a sí misma, porque es lo primero que quiere contar y es una necesidad. Ahora que nosotras somos mujeres y somos feministas, entonces nos hace como las que tenemos esa tarea, ¿no? Que es algo orgánico, es algo natural, es algo muy honesto. Yo creo que es en la medida en que nosotras mismas hacemos esas rupturas que nuestros personajes empiezan a ser mujeres feministas o mujeres más empoderadas, o que las entendemos en el guión de una manera, como decir, más coherente con nuestros discursos, ¿sí? O con el discurso feminista o con la lucha feminista. Y yo, por ejemplo, a mí me llama la atención, obviamente, todo este tema que yo, por ejemplo, escucho. O sea, nosotras siempre hemos querido, por ejemplo, en Cine Latina, que es la empresa con la que yo trabajo, que fundé, pues siempre hemos querido trabajar con mujeres, ¿no? Como cabezas de equipo, porque es una cuestión natural. Hace como 2 años he estado escuchando a todos mis amigos directores decir, no, es que tengo esa historia y es una nena y tal, y entonces hay que buscar como un parche de nenas para la realización. Y como queriendo encontrar el arquetipo de la mujer feminista de una manera como, o sea, como convirtiéndola en un producto de nuevo, ¿sí? Como esto es lo que está cool, esta es la vanguardia, entonces, ¿cuál es esa lógica que sé que existe y que está ahí, pero no la alcanzo a entender? Porque si a nosotras nos cuesta trabajo entender cómo escribir un guión de una mujer feminista, es decir, entender el arquetipo de la mujer salvaje, podría decirlo con referencia al libro de esta señora. Imagínense a ellos, ¿sí? Es difícil, pero entonces yo he escuchado eso y cuando aparece Kilari, que me parece pues un proceso bacanísimo y que necesitábamos nosotras, y los esfuerzos que cada una está haciendo, ¿sí? Para entender el arquetipo, yo veo que tenemos pues que estamos en ese proceso y que yo creo que lo vamos a lograr en muy poco tiempo, y que también tenemos como una tarea, una misión con nosotras mismas, pero que también tenemos como una bolsa, como decía Laura el otro día, tenemos como una bolsita de oro en las manos, ¿sí? Y que tenemos que cuidar también, porque yo pienso que como el cine también como es un manifiesto muy político, yo pienso que dentro de eso, esto que es nuestra lucha, también, no sé, yo pienso y lo quiero decir, que deberíamos protegerlo mucho, ¿sí? Porque yo he visto cómo desde una perspectiva que es la típica perspectiva machista, hay muchas personas que quieren como usar esto porque es cool, ¿sí? Y o sea, que no son procesos muy honestos, y yo pienso que nosotros pues deberíamos protegerlos, pero pues no sé, como que quería decir eso. Y bueno, yo sí que, o sea, es decir, esta semana, como estoy reescribiendo, yo me he enfrentado como a hacer esa claridad. ¿Qué es lo que estoy escribiendo? Sí, o sea, vengo de estrellarme contra mi propio guión ya muchos años. Entonces, este año ya dije como, pero es que, ¿qué es lo que estoy escribiendo? O sea, es que yo estoy buscando el arquetipo de la mujer feminista. O sea, finalmente es una columna vertebral de un guión que si no está claro, pues va a ser una contradicción, y que eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Y en esa claridad, entonces, desde la investigación para hacer el guión y tal, como que, bueno, llegar a esa conclusión.
bueno, y saber que si eso es lo que estamos desarrollando, por ejemplo, acá en el laboratorio y nosotras, pues que podemos concentrarnos ahí, no sé, y que también yo pienso que debemos cuidarlo para que, no sé, para que seamos nosotras los que lo hagamos, ¿sí? Porque también es muy rayador que un man nos invite al matriarcado en el cine y que sea un man el que haya dicho eso, o sea, es como, para mí sí es súper rayado. Yo soy abiertamente feminista y a mí esas cosas pues me rayan mucho, ¿sí? Como que pienso que la persona también y la artista pues debe ser coherente con la obra que se está haciendo, o pues para uno que es realizadora pues eso es importante. Bueno, sí. Pues, eso va mucho en una, lo que tú estás diciendo me conectó un poco porque cuando Jerry me hizo la invitación y tuvimos ahí como unas preguntas, unos derroteros para hablar un poquito, al final también había una frase que decía que todos debemos ser feministas. Y como que qué tan cerca nos sentíamos a veces de esa frase o no. Entonces, pues muy cerca, digamos. Yo pienso que lo que tú estás diciendo va en ese sentido. Y coincido en algo que tú le llamas cuidarnos y cuidar esto que implica la reivindicación de la mujer en cuanto no solo a derechos, sino a su identidad, a lo que siente, a lo que es, a lo que puede llegar a ser. Y yo puse coincidencialmente ahí como al lápiz rápido, que para mí también el ejercicio es revisar y revisarse, o sea, revisarse nosotras, revisarnos constantemente en todas esas elaboraciones que hacemos, porque claro, o sea, parte del cuidado es que si hay un externo que es el que me está diciendo que es que el feminismo es así o debe ser así, pues ahí también tengo que poner una alerta, no porque sea de una manera por invalidar que es un hombre el que me está diciendo eso para tomar tu caso, que tú dices que de pronto es un chico el que tiene unas pretensiones de pues de visibilizar como unas mujeres, entonces vamos a llamar a una realiza y arma. Cuando ya se vuelve una cosa como industrializada, por decirlo así, pues ahí es donde uno tendría que empezar a atender como se llama la atención y decir, no, porque entonces pues vamos a volver a lo mismo, digamos, de otra manera y con otro vestido, pero, y eso es lo que siento yo que pasa, que le pasa a muchos, a muchas directoras y a directores que no están atentos, o sea, que a veces buscan como una manera de representar lo que fuere, la mujer, la violencia, y buscan cómo se representa, pero no buscan y no están atentos a cómo no se representa. O sea, a cómo de pronto hay cosas que estoy haciendo, pero que es justamente lo que está haciendo que yo me ubique en el papel del machista, por ejemplo, o desde mi condición de mujer también. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que estar como atentos a eso para que hombre, mujer, porque es que como mujeres también a veces tenemos esas especies, como esos deslices, o sea, eso porque nosotros ni siquiera hemos terminado de elaborar y no tiene por qué en su universo, cada persona tiene como unos niveles de formación, de interpretación, de condiciones con las que va más rápido, más despacio en su proceso de feminizarse, pero pienso que sí debe haber también un cuidado y una revisión como de esas elaboraciones y de esas representaciones que hacemos, pero más que buscar cómo es, como en el caso de tu compañero hombre que dice, ¿cómo es que es representar un parche femenino? Pues busquemos mujeres y pongámoslas así, 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 entonces que la cámara no sea de tal, porque entonces para que sea superioridad en la mujer, sino más bien estar atento a eso, que es lo que no se debe hacer, o sea, que es lo que estoy escribiendo, estoy poniéndole un diálogo a mi personaje femenino que dijo esto y lo otro y tal, pero sí, o sea, sí, no estaré cayendo en esa misma, porque eso lo tenemos absolutamente arraigado, o sea, respiramos todo el tiempo eso, desde los estímulos externos todos son machistas, nuestros sitios de trabajo, o sea, la mayoría, el mundo está construido para que nosotros no tengamos ese oído como y esa cuestión mental tan afianzada para decir me estoy yendo por un camino que no es. Entonces siento que sí debería
Y esa frase de que si todos debemos ser feministas, pues pienso que sí, que todos los días tendríamos que estar pendientes de esa frase, porque si no, vamos a caer en esto y se vuelve también una caricatura y un modelo, como pues, ¿cómo es que se representa la mujer? Digamos, entonces vamos a buscar qué dijo Pepita, sí, pero es que la mujer no hace eso, y no, pues no, porque no hay una mujer, pues son muchos tipos de mujeres y cada una hace. Entonces, pienso que sí, que coincido mucho con ese tema de cuidarnos desde la elaboración de lo que implica el feminismo, la representación de la mujer en el relato audiovisual y estar pendiente de lo que no hay que hacer, o sea, de cómo eso que inconscientemente estamos haciendo nos va a poner también en un lugar de, oiga, cuidado, porque aunque no hay una manera única de ser mujer, pero esa no es, esa no es, entonces es así ya como, sería como eso más lo que yo tendría ahí como para anotar. Gracias, gracias Diana, las dos Dianas. Por aquí Jimena había dejado una pregunta. Jimena fue una de nuestras lectoras, pero se tuvo que ir. Ella dice, está también ahí en el chat, ¿qué elementos has encontrado que diferencian la construcción de personajes femeninos hechos por hombres y otros hechos por mujeres? Un poquito, pues, como lo que estábamos hablando, como en esa misma, digamos, vía, de que creo que es como una gran pregunta. Y lo voy a tejer con esto para que si es posible como articular estos dos temas, porque justamente existe, no sé, chicas, esto es algo que no hemos todavía compartido, pero es el test de Bechdel, que es dice que es un test para evaluar si una película, una serie, un cómic cumple con los estándares para evitar la brecha de género. Entonces, no sé si lo conocen, pero es básicamente, digamos, cumplir como tres reglas en el que por lo menos tienen que haber dos personajes femeninos. Esos dos personajes femeninos tienen que estar hablando entre ellas y la conversación que tienen que estar teniendo estas mujeres es un tema diferente, digamos, a relaciones románticas o, digamos, a hombres. Entonces, esto, por ejemplo, creo que es algo que se ha vuelto muy industrial y hay, digamos, una investigación que también pronto les vamos a compartir, que creo que la hizo ONU Mujeres, acerca de este análisis de qué pasa, digamos, en las grandes películas de Hollywood, en relación, digamos, pues porque Hollywood es la gran industria, entonces, bueno, ¿cómo son esas representaciones de estas mujeres que aparecen en todas estas películas? Y hoy en día aún siento que las representaciones de estos personajes femeninos en estos grandes blockbusters o en la mayoría, digamos, como de películas que consumimos, pues todavía sigue existiendo, digamos, un lugar de la mujer de pronto sumisa, silenciosa o que reproduce esos mismos patrones que, como ya sabemos, están un poco no, están arraigados, digamos, en nuestro, pues sí, como que están naturalizados, diría yo. Esa es como me gusta decir que está como que lo hemos naturalizado y parece normal, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí, digamos, cómo tejer esas diferencias y cómo unirlo con esto de qué opinas sobre el test este. Chévere, Jerry, que no lo pudieras enviar, no lo conozco. Sí, se los comparto, obviamente, a todas. Nosotros tenemos unas galerías del saber y ahí les voy a compartir y también te lo hago llegar. Chévere, chévere. Pues yo no sé, no sé qué opinan las demás, pero pues a mí ya me parece peligroso como paso a paso, o sea, que se nos plantee desde un manual, o sea, porque pues hay mujeres, porque pues no, o sea, hay mujeres que quieren hablar de su situación sentimental y no por eso, no, o sea, sí, entonces eso me parece como un poquito riesgoso ahí, pues intentar, un poco lo que decía Diana Ojeda, que es como, ya uno desconfía si está como paso uno, no puede, tienen que haber dos. Además, porque a veces hay personajes hombres que son muy femeninos dentro de los mismos relatos. Entonces también uno ahí entraría a decir como, bueno, no porque hayan dos mujeres hablando, per se, ya es que es una conversación feminista. Entonces a mí me parecía ahí complicado, pero pues no sé
Y también eso va un poco como con la pregunta, ¿no? Que aquí la leo. ¿Qué diferencia entre la construcción de personajes femeninos hechos por hombres y por mujeres? Tiene que ver con eso también. Digamos, yo lo que siento es que las mujeres sí estamos más preocupadas por vernos desde lo visual, porque hayan más, pero ambos, hombres y mujeres, tenemos que no solo ver a una mujer en pantalla, sino construir lo que implica esa mujer en un lugar de mayor emancipación. Entonces, pienso que hombres o mujeres, digamos, la diferencia que yo veo así como por dar si tendría que dar una respuesta, es que las mujeres directoras sí tienen mucho más claro la presencia visual, o sea, sí hay más personajes femeninos ahí. No por eso, porque pienso que los hombres que deciden educar su mirada y que deciden ser feministas y tener una mirada feminista y femenina sobre sus personajes también lo pueden hacer. Lo que pasa es que pues en esas estamos, digamos, porque pues tenemos que empezar nosotras, pero, y nos lo decían también en otro espacio que tuvimos con Yerili de conversación, y nos lo decía un chico que creo que era director, que era como que cómo hace uno para educar su mirada como director, hombre, y volverla más femenina, o sea, eso como uno, ¿qué hace? Dígame, o sea, pues hay que, si nosotras mismas estamos todos los días intentando formarnos alrededor de esto que somos, entonces pues pues es un poco, no sé si más complejo o no, pero pues es un trabajo que también tienen que hacer los directores hombres. Entonces de pronto como por ahí iría mi observación como para puntualizar más la pregunta que plantea Jimena. Sí, era Jimena. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Aporte? ¿Queja? ¿Sugerencia? Diana otra vez. Bueno, pues sigamos en la charla. Entonces, yo quería como, sí, como responder un poco en todo lo que estás diciendo. Yo pienso que por ejemplo los hombres, es que a mí me han hecho esa pregunta ya, y no es como, venga, páseme un guión feminista y yo lo compro. No, es como venga, sópleme ahí, ¿sí? ¿Cómo nos pueden seguir usando? Y pues a mí eso me molesta mucho porque nosotras, las directoras, sabemos cómo es de duro estar en este medio, ¿sí? Y cómo es. Entonces es muy tenaz. Pero bueno, yo pensaría que si un hombre dice eso, por ejemplo, ¿por qué no decirles, bueno, piense usted cómo se deconstruye y cómo deconstruye su personaje masculino? O sea, no deberías hacer la tarea en el tiempo del feminismo, la tarea de los hombres, o sea, desconstruirse ellos y a sus personajes masculinos sería muy chévere, porque esa tarea es muy importante y nadie la está haciendo, ¿sí? Y a nosotros pues nos interesa deconstruirnos a nosotras y a nuestros personajes femeninos, que es como lo que más estamos haciendo. Otra cosa que yo quería decir era, en lo que tú dices también me parece súper peligroso, como, claro, porque es una posición política, definitivamente política, cuando tú pones el pie en la tierra y dices que yo soy una mujer feminista y soy directora feminista y mis personajes son feministas, pues es como decir, pues yo soy de izquierda y de aquí no, sí, y tengo una bandera y un color. Entonces, eso ya es una cuestión que tiene todos los peligros de la ideología y digamos, uno se enfrenta a eso y lo sorteará como pueda. En mi caso, lo soy, lo quiero ser y quiero romper todo, o sea, con eso ya, sí, o sea, como que quiero asumirlo de verdad. Entonces, bueno, yo pienso esto, si uno se asume definitivamente, y es algo muy personal, si uno se asume como mujer feminista y directora feminista, entonces yo lo que pensaría, tomando ese riesgo, ¿cierto? Y lo tomo, entonces si no me da pena y no me importa que los hombres me empiecen a cerrar las puertas porque les rayan las feministas y porque usted habla mucho y es verdad. Entonces, bueno, yo lo que haría sería lo siguiente, empezar a pensar en cuáles son los valores feministas para llenar mi guión de esos valores o saber hacia dónde quiere ir mi personaje. Por ejemplo, uno que yo encontré y que es muy nuevo porque las mujeres competimos mucho entre nosotras en Santander porque es una región muy machista y nos adiestran para hacer eso, es la sororidad, por ejemplo. La sororidad es un valor totalmente feminista, ¿sí? Que en el machismo y en el patriarcado los personajes principalmente quieren ser individuales, porque esa es la
digamos, es un valor patriarcal, ¿sí? Ser como la espada más grande, ¿sí? Entonces, nosotras en nuestro movimiento, en nuestro pensamiento que se opone, pues qué chimba, tenemos un valor opuesto, que es la sororidad, la alianza de entre mujeres que genera la fuerza de un personaje, por ejemplo, que quiere lograr algo en un guión, ¿sí? Eso. Pues yo quiero hacer esa reflexión o compartirla porque me estoy enfrentando a eso esta semana así muy fuerte y como que llegué a esas conclusiones, ¿no? Y definir el arquetipo que ayuda mucho el libro de Píncola, ¿es que se llama? La de mujeres Sí, que... Clarisa Es, Pincola. claro, como ella trabaja los arquetipos y los mitos, entonces nos sirve muchísimo, o sea, eso es un alimento brutal y ella es que lo definió claramente. Si tú buscas en arquetipos, el arquetipo de la mujer salvaje, ya, ahí está, pero no lo soplen a ningún man, por favor, o sea, para nosotras, sí, de verdad, porque, o sea, pues qué chimba ver cine feminista y que empiecen a romper la pantalla, pero que lo hagan las mujeres, porque no, ¿qué tal? O sea, no, imposible que no. ¿Sí o qué? Sí, yo siento que, digamos, hay como, que eso es importante, pues cuando yo me impacta tanto el discurso de Chimananda, es justamente porque pienso que es de lado y lado, ¿no? Pienso que esa es como una cosa necesaria en nuestra historia, pero sé que va a tomar mucho tiempo. Pero también comparto con vos que pues nosotras también estamos pues supremamente llamadas a relatarnos nosotras mismas y desde dentro de esa visión que ni siquiera sabemos cómo es, como pues también dice Diana, pues no, no sé, nosotras estamos también en esta construcción, tampoco hay una receta o hay un marco o siga esa ruta, ¿no? Lo que pasa es que con este test de Benchel a mí me parece importante porque sí ha analizado, digamos, en términos de la industria, grandes películas como Star Wars, por ejemplo, como De Regreso al Futuro, ¿no? Como que si lo vemos desde otro lugar político, este test ha arrojado cosas muy importantes, dándose cuenta de cómo en esta cantidad de películas que consumimos y que hacen parte del Star System, digamos que los personajes hombres tienen un lugar, las mujeres tienen otro lugar, y cuál es justamente ese lugar, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en esta investigación de Diana, pues sin duda empieza uno a hacerse preguntas y a decir, bueno, yo por ejemplo en mis películas, las películas que yo produje, cómo eran esos personajes femeninos, qué era lo que estaba ahí. Yo no tenía en ese momento esta conciencia que tengo ahora porque tampoco tenía esa información o porque tampoco tenía ese despertar, digamos, en relación a esto, ¿no? Digamos, de una manera menos inocente. Yo creo que ahorita es un poco más mirada, entonces yo pienso mucho como en, en películas, en las películas que yo he hecho, ¿no? Entonces ahí hay como cosas intermedias, ¿no? De los personajes, digamos, el protagonismo de los personajes hombres o el protagonismo de los personajes mujeres. Entonces yo salgo ahí como empatada, ¿no? Y reconociendo justamente ese lugar, digamos, mío, en el caso que fui como productora, de que en ese momento yo nunca me hice esa pregunta, ¿no? De los personajes y los personajes de las mujeres, quién está hablando, qué es lo que está diciendo, cuál es su rol, si reproduce o no los mismos cánones, ¿cierto? Que creo que es lo que Diana en su investigación logra, digamos, también resaltar con estas películas de los años 80, ¿no? Como que estas 4 películas que analiza Diana, pues rompen también como con unas narrativas y con un lugar de las mujeres que también lo hace, pues no necesariamente en la época de los 80, pues se va también tiempo atrás en momentos históricos de Colombia y entonces ahí reconocer como estas chispitas de personalidades y de mujeres pues que lo han hecho, que lo hicieron y que fueron personajes, digamos, de la vida real. Entonces yo sí, digamos, a mí me gusta el test de Benchel, pero también, digamos, que le pues se va a poner como a estandarizar, a decir que porque 2 mujeres están hablando, entonces pues ya son feministas o no, que también es una de las grandes críticas que yo también hago, como no porque alguien, una mujer llegue a un cargo, digamos, político, a un cargo
importante, pues esa mujer, no sabemos si esa mujer qué defiende, ¿no? Y del lado, digamos, de quién está, si ni siquiera puede estar del lado de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, han tenido muchas críticas, por ejemplo, la vicepresidenta de Colombia, que es pues la primera vicepresidenta de este país, y tiene muchas críticas en relación, digamos, a sus posturas, y así lo puede uno ver en diferentes campos, ¿no? Entonces, creo que es como la misma, es como una pregunta que se devuelve hacia nosotras mismas, ¿no? De preguntarnos cada vez que vemos una película cómo se representan esas mujeres y esas mujeres a qué patrones sociales representan. Y por otro lado, cuando estoy escribiendo mis historias, qué tanto yo reproduzco eso, o en el caso, por ejemplo, de un ejercicio que yo he hecho con mi película, es que mis personajes todos han reproducido patrones patriarcales. O sea, todos están en diferentes patrones patriarcales, y lo que yo estoy haciendo en mi película es que las estoy emancipando, o sea, estoy como logrando que ellas salgan de esos patrones. Entonces, en mi propia autoficción yo logro que ellas salgan, ¿no? Entonces, es un poco como esa idea también de cuando pues tú tienes una película, pues lo que quieres es también mostrar nuevos modelos de ser, ¿no? Y si una niña más adelante ve esta película, una jovencita, o 50 años después alguien ve esta película, pues puede también reconocer que hay una mujer que hizo un cambio, que se transformó, o que aún estando transformando, o que aún estando en ese lugar ya, digamos, por ejemplo, lo que decía Diana de esta mujer arquetípica, típica feminista, pues esa mujer cómo se mantiene, cómo evoluciona también, ¿no? Entonces, creo que hay mucho camino. Lo importante siempre es hacerse como las preguntas, que alguien introduzca estas preguntas nuevas, y creo que con investigaciones como la tuya, Diana, creo que para mí, por ejemplo, me despertó mucho eso, y me gusta mucho eso del agenciamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se agencian esas mujeres? Entonces, pregúntese sus historias, estas mujeres, ¿quién las está agenciando? Ustedes mismas, el contexto, la historia, ¿no? Creo que es como una pregunta para el proceso como tal, pues que estamos como construyendo pues en este camino. No creo que hable demasiado. No sé. Súper. Y, bueno, pues no sé si alguien más tiene algún comentario. Y vamos, parece que no. Bueno, entonces, chicas, Diana, pues de nuevo reiterarte, pues muchas gracias. De verdad que me alegra muchísimo poder como ponerte aquí, digamos, en común con las mujeres Quillari. Por supuesto que nos interesa, pues yo tengo tu artículo, el artículo cortico, que es de 18 páginas, pero pues si puedes compartir la investigación estaría chévere, porque quizás ahí hiciste una revisión de marco teórico importante, pues cuando hablabas también de estas, creo que fue 2 autoras que trabajaste muy bien, Lauretti y Cisen. Me parece que pueden también aportar cosas interesantes, como nosotros les estamos compartiendo a las chicas, digamos, unas galerías del saber, dejando como un mapa bibliográfico, pues como ya es como un trabajo personal de cada una de ellas, digamos, interesarse a abordar. Entonces estaría súper bonito poder contar como con esos materiales. Y pues también, obviamente, les va a llegar así como la misión de verse esas 4 películas, si no se las han visto. Creo que también van a ser, digamos, útiles que se las vean, porque también yo creo que esas 4 películas, ese corpus que tú escogiste es un corpus muy interesante, no es un corpus inocente, como son películas de la década de los 80, ¿no? Yo creo que hicieron una selección muy interesante, y creo que ponerlas hoy en día de nuevo sobre la mesa va a ser importante para el proceso que están llevando, pues como todas las chicas. Dos cositas. Ojalá se pudieran ver sobre todo carne de tu carne, porque yo sé que no tiene mucho tiempo para verse las 4, pero si de las 4 se pudieran ver una, esa. Y les voy a mandar este de Alicia Llano, que no sé si lo tienen como referencia, pero chévere, pues ya vi que hay un chat súper, entonces se los voy a mandar ahí rapidito. Y bueno, no, pues me alegró muchísimo. Creo que
nos falta tiempo y como en vivo y en directo para uno relajarse más, pero muy, muy chévere pues y conocer las historias de todas, así que gracias a Jerry por la invitación, a las que pude ver ahí conectadas, a Paola, y bueno, tengo que irme porque tengo que seguir abajo trabajando, pero muchas Bueno, gracias. no, gracias. Gracias a ti por abrir el espacio y a todas de nuevo siempre por ser y estar. Y pues recordarles que el próximo webinar es el sábado 22. Pau me recuerda siempre la hora, que siempre se me olvida. Creo que es en la mañana a las 10 o a las 11. Este último webinar es con Marcela Asensio, una de las 10:30 dice, con la presentación del proyecto Colombianas. Que es un proyecto que se hizo con recolección de testimonios en video de mujeres de toda Colombia. Entonces, pues, muy invitadas a que conozcan también el proyecto de Colombianas. Y pues bueno, nos vemos en otra oportunidad y nos vamos desconectando. Pues muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chicas. Gracias a ustedes por Gracias, estar. chao. Quieren abrir el micrófono. Chao.